que de pronto no han tenido la oportunidad de conocerme bien, pues mi nombre completo es Giovanni Ramírez Aristizábal. Yo trabajo en Isagen hace 12 años. Soy ingeniero civil como habla Sonia y pues digamos que mi actividad profesional ha estado muy desarrollada en las actividades de la generación de energía y la comercialización de energía. Actualmente trabajo en el equipo de planeación de generación de proyectos, que son, digamos, el equipo que de alguna otra manera está planeando las posibilidades de ingresos de proyectos hacia el futuro. Digamos que para volver muy dinámica la charla, pues seguramente no puedo ver los comentarios que me escriben aquí, me pueden ir interrumpiendo, me van hablando para poder ir identificando las consultas y para hacer dinámica un poco la charla. Al final habrá, digamos, voy a tener muy claridad aquí con mi cronómetro para que podamos conversar y tener por lo menos unos 10 o 15 minuticos para al final de la charla compartir muchos elementos. Entonces, vamos a comenzar con para algunas personas todavía no es tan claro qué es la transición energética. Giovanni, todavía no Sí, estás compartiendo. discúlpame, entonces ya vamos a compartir. Muchas gracias. Ahí ya lo podemos ver. No, Joana, todavía no. 30 Todavía no. segunditos. Un minutico entonces, por favor. Ya vamos a volver aquí a compartir. Les informamos que el conversatorio está siendo grabado para futuras consultas. Lo pueden dejar y con esto pues estamos verificando y contamos con la aprobación de todos los participantes de que está siendo grabado. ¿Listo? En este momento se puede ver la diapositiva. No, señor. Ok. Rectifico aquí con Pues el... ya se puso la pantalla en negro. Ah, bueno. ya. Ya venía en camino. Ya venía en camino. Vuelve a compartir. Perfecto, muy bien. Ahora Ahora sí, sí. ahora sí. Ahorita sí, ya lo vemos Listo. entonces. Muy Ya bien, se ve, muchísimas ya se gracias. ve. Perfecto, muchas gracias a todos. Entonces, de alguna otra manera, lo que les estaba diciendo es que pues, este tema es importante y me parece fundamental que podamos entender de alguna otra manera por qué se está hablando de transición energética, por qué de alguna otra manera Colombia está metido en ese contexto, por qué Colombia tiene unos compromisos. Esos compromisos serán de orden mundial, eso a qué le impacta, cómo viene pasando. Precisamente esta charla, de alguna otra manera, lo que pretende es que conversemos acerca de esos elementos de la transición energética de la cual todo el mundo está hablando. Partamos de unos elementos principales. ¿Cómo ha sido la evolución del mercado eléctrico en Colombia? Antes del año 1994, el esquema de cómo funcionaba el mercado eléctrico en Colombia funcionaba a través de un monopolio. Básicamente, todas las empresas del sector que se tenían allí son empresas de carácter estatal. La expansión de la generación que se tenía en ese momento era una expansión de la generación totalmente centralizada. Había una oficina en ISA que de alguna otra manera era la encargada de un grupo de trabajo en la cual se hacía la modelación y las interpretaciones de las necesidades del país de acuerdo a la demanda y de alguna otra manera qué proyectos eran necesarios que ingresaran y en qué zonas del país. Eso de alguna otra manera tuvo muchas dificultades, tuvo ineficiencias, tuvo burocracia, generó en algunos proyectos algunos temas de sobrecostos en inversiones. El proyecto Guavio fue uno de los que tuvo bastantes complicaciones hacia los años 1990. Hubo una adquisición de último momento sin poca planeación de unas barcazas debido a un fenómeno del Niño que se nos acercó muy claramente en el año 1991 y en el año 1992, que nos llevó como resultado a un apagón de alrededor de 8 meses. Si recordarán muchas personas, yo estaba por allá en la universidad terminando mi ingeniería cuando nos tocaba estudiar muchos de los temas con una velita. Nos cambiaron la hora Gaviria, nos pusieron a madrugar de poco, mucho más, para que de alguna otra manera desplazáramos los consumos. De alguna otra manera, ese esquema fue un poco planeado, muy poco organizado y una condición estatal que definitivamente mostró que no era muy eficiente.
Después de la Constitución del 91, pues se dio como la apertura a muchas posibilidades, entre ellas hacer la apertura en los temas de servicios públicos, y por eso es que en 1994 aparecen dos leyes que se ejecutan, la Ley 142 de Servicios Públicos y la Ley 143 de 1994, que es la ley eléctrica, en la cual definitivamente existe la posibilidad de que privados empezaran a hacer inversiones en la prestación de servicios públicos. En la cadena del sector energético, que implica generación, transmisión, distribución, comercialización, de alguna otra manera, esas actividades, algunas quedaron con unos monopolios, pero no unos monopolios sin a la deriva, sin control, sino que son monopolios regulados, en donde de alguna otra manera esos ingresos para estas actividades de transporte y distribución son controladas, son reguladas, por eso se llaman así monopolios regulados, y hay una liberación de la generación y la comercialización de energía. Son actividades que empiezan a hacer competencia dentro de este nuevo esquema abierto de mercado. En el año 1995, debido a que de alguna otra manera la generación, las empresas que de alguna otra manera tenían la generación y el transporte, caso ISA e ISAGEN, hablamos de ISA en ese momento, cuando dicen ISA va a tener una generación, pues obviamente la nueva ley eléctrica no permitía eso, y es cuando el Estado dice tenemos que partir esta empresa, y nace en 1995 la empresa ISAGEN, dedicada a la generación, y de alguna otra manera ya comienza también las actividades de comercialización, que son actividades de competencia. ¿Qué es importante destacar de esta ley? Que el Estado empieza a participar aquí, pero de una manera muy clara, donde hay una entidad que se encarga de la planeación del sector, y es lo que llama la UCMI. Hay una entidad que se encarga de la regulación, las leyes regulatorias, que de alguna otra manera son las encargadas de establecer el control a los servicios públicos y la forma como vamos a jugar entre todos los actores. En este caso, para el sector eléctrico, la CREC; en el sector de agua potable es la CRA, y, otra entidad que de alguna otra manera tiene que hacer el control de esos servicios públicos, pues para que, digamos, a los usuarios no se desborden los abusos, y es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Entonces, cada una de esas entidades dentro de las diferentes leyes fueron creadas con sus objetivos, con quienes las iban a integrar, los perfiles de las personas que las iban a integrar. Todo ese elemento en particular fue muy claramente establecido en esta nueva ley de esquema de servicios públicos y la ley 143 de 1994. ¿Qué ha traído de nuevo, digamos, o qué hemos visto a partir de ese nuevo esquema? Que la capacidad instalada hoy, en 2022, en diciembre de 2022, ya supera los 18.800 megavatios. En 1994 teníamos 8.900 y nos sentimos muy apretados. A partir de esta nueva apertura de mercado se ha duplicado la capacidad instalada, se han generado inversiones en el país por más de 140 billones de pesos, lo cual es importantísimo porque el Estado en muchos de ellos no ha tenido que invertir. Realmente hay algunas empresas como EPM, como ISAGEN, que tenían, digamos, un componente importante del Estado. Digamos, ISAGEN, pues cuando éramos de la nación en su momento, pues hicieron unas inversiones en proyectos como Sogamoso, como Amoyá, en las diferentes subastas, EPM con Ituango y con otros proyectos que han ido en las subastas y que vamos a ir analizando, pero que de alguna otra manera, en su gran componente, el sector privado, quien ha sido quien ha tomado el liderazgo de esas inversiones en la actividad de generación. Desde el último reporte de la superintendencia, se puede establecer que la cobertura de servicios públicos ha aumentado notablemente. En la parte urbana, en la cobertura de servicios públicos, al menos en el tema de electricidad, llega al 99%. Todavía en la parte rural hay una oportunidad de mejora. Estamos en el 86%, y creo que de alguna otra manera eso va a tender a mejorar porque las nuevas condiciones de generación no centralizada, la energía fotovoltaica, los sistemas de batería de almacenamiento van a ayudar a que estas condiciones en la zona rural van a mejorar. No se ha presentado ningún apagón desde 1992. Por causas de oferta de generación, afortunadamente no se ha presentado. Eso digamos, ha tranquilizado un poco la inversión en el país, la inversión en la industria, de tener una seguridad energética.
Sí ha habido problemas, digamos, por efecto de la guerrilla, cuando hubo, pues, digamos, en el año 1992, 93, la época de Pastrana fue mucho derribamiento de torres, algo así muy complejo en ese momento, pero no por causas de oferta de generación. Yo creo que el mercado energético ha madurado, ha tenido muchísimo proceso para madurar, se han mejorado las leyes, han mejorado las subastas de expansión que han permitido un ingreso en la cadena de generación de manera muy importante. También tenemos que conocer un poco, entonces, el concepto de lo que es transición energética. La definición un poco más formal de la Agencia Internacional de Energía nos habla de que la transición energética es la transformación de la matriz en la cual se prioriza el uso de tecnologías nuevas y eficientes. Se implementan formas novedosas de generación de energía y se fomentan hábitos sostenibles de consumo. Esa es la condición o la definición muy formal de la Agencia Internacional de Energía Renovable. Nos habla allí de hábitos de consumo, o sea, transformación, nos habla de energía limpia, eficiente, novedosa y de alguna otra manera de una priorización de esas tecnologías, o sea, cambios, desplazamientos de alguna otra manera de tecnologías que están siendo ya ineficientes y en desuso en el mercado. En Colombia, FEDesarrollo recientemente acaba de definir dentro de uno de los informes de análisis que es para que la transición energética se puede definir como un proceso gradual de sustitución de la demanda por combustibles fósiles, demanda por combustibles fósiles hacia fuentes de energía renovable. Yo creo que en Colombia tenemos que verlo así, el proceso gradual en el cual nosotros vamos a ir transformando esa matriz de generación que tenemos, la cual no necesariamente es dañina. Colombia tiene una de las matrices de generación de energía del mundo más limpias. Hemos estado entre el 60 y el 70% dentro de los últimos 8 o 10 años, en donde la hidroelectricidad pesa ese porcentaje dentro de la gran matriz de generación de energía. O sea que la energía hidroeléctrica es una energía limpia, renovable, y como tal Colombia ha tenido esa característica en los últimos años. ¿Por qué también tenemos que hablar un poco de fuentes no convencionales de energía renovable? Dentro de la normatividad que el mundo está manejando y específicamente también en Colombia, las fuentes no convencionales de energía renovable tienen esta sigla FENECER. Voy a tomar por aquí un puntero. Esta sigla que es FENECER y que de alguna otra manera se está refiriendo, cuando hablamos de estas fuentes no convencionales de energía renovable, están refiriendo a pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, esas centrales menores de 10 megavatios. Estamos hablando de energía eólica, energía geotermia, la energía producida por el sol, la energía mareomotriz y la energía generada por la biomasa. En el año 2021, la ley 2099 en el gobierno de Duque también ingresó a esta lista de fuentes no convencionales de energía no renovable la producción de hidrógeno verde y la producción de hidrógeno azul. Ya vamos a hablar un poco de este energético llamado hidrógeno verde y hidrógeno azul, que de alguna otra manera empieza a ser importante y va a ser muy importante en el futuro dentro de la cadena de generación y cómo aprovecharlo, porque es, digamos, una posibilidad de generación muy limpia y va a ser mucho más barata que muchas otras tecnologías de generación. Como les indicaba, siempre la hidroelectricidad en Colombia ha sido, digamos, con una mayoría importante. En este momento tenemos 12.500 megavatios de capacidad instalada de unos 18.800 que tiene el país actualmente. ¿Cuáles son esos componentes de la transición energética en el mundo? Definitivamente hablamos de varios aspectos. Uno, tenemos que trabajar en eficiencia energética. ¿Hacia dónde va el mundo? A tener mejores condiciones de consumo, a aprovechar al máximo la producción energética, a dejar de que se generen pérdidas de energía, pérdidas de calor en los diferentes sistemas de gestión de energía. Esa eficiencia energética tiene que mejorarse y hacia esa disminución de consumos es que de alguna otra manera le está apostando esta transición. También se está apostando un poco a la descentralización, porque de alguna otra manera ya la energía no tiene que ser o no va a ser pensada
como esos grandes generadores grandes que se construían en el mundo o en el país, esas plantas inmensamente grandes que soportaban y son las que de alguna otra manera generaban esa posibilidad de demanda de energía. Hoy en día estamos hablando de microredes, la posibilidad de sistemas distribuidos que simplemente son pequeñas comunidades que de alguna otra manera están siendo posible que se puedan lograr a través de energía eólica o energía solar y que no necesariamente esa energía pueda estar conectada al sistema interconectado nacional en este caso. Entonces esas grandes redes que se necesitaban en el mundo para poder llevar desde un punto a otro la energía ya empiezan a cambiarse, ya se habla de descentralización o pequeñas oportunidades en donde vamos a colocar redes o pequeñas generaciones con sistemas de energía renovable. Vamos pensando siempre en una descarbonización y una eliminación de la dependencia de combustibles fósiles. Eso es indispensable. Si vamos a hablar de transición, de cambio, es porque definitivamente las plantas a carbón, las plantas que utilizan para combustión el petróleo o los derivados del petróleo, tienen que ir eliminándose e ir quedando en la última parte de la cadena. Y también el mundo también dentro de la transición energética habla de un componente que es la digitalización, la información en tiempo real y las tarifas dinámicas. Este es un reto y ya el Ministerio de Minas y Energía en el año 2022 le dejó una condición a la CREG, le obligó a que en un periodo de 2 años, a partir del año pasado, tiene que regular o reglamentar la posibilidad de que las empresas de servicios públicos le informen a sus usuarios, la posibilidad de que cuenten con información en lo posible en tiempo real o previa inclusive a través de tarifas dinámicas en las cuales los usuarios puedan decidir si en su casa, por ejemplo, quieren en la madrugada por condiciones de tarifa de energía más dinámicas o más económicas, lavar la ropa, prender un horno, a las empresas industriales de alguna otra manera aprovechar mejor esos costos de generación de energía. Entonces, todos esos cambios regulatorios y toda esa transición que se genera implica una digitalización en toda la cadena de energía. Eso ya está reglamentado, de al menos en papel. Lo que hace falta ya es pasarlo a una realidad. Estamos en ese proceso, yo creo que hacia allá va un poco el mundo. Hablemos un poco de por qué, de alguna otra manera, tuvimos que pensar, o el mundo tuvo que pensar en cambiar un poco la forma o los hábitos en los cuales está trabajando. Las emisiones anuales de CO2, que es el principal gas contaminante de los del gases de efecto invernadero, el CO2 es, digamos, el mayor aportante, por combustión de combustibles. O sea, solamente en esta diapositiva vamos a ver por combustión de combustibles. Esto lo saqué de la fuente Enerdata. Allí, pues, digamos, se puede ver en Internet la información. Y hasta el año 2021 se estaba estableciendo cuál era el listado de países que de alguna manera tienen mayores emisiones anuales de CO2. Específicamente China es el campeón de todos. China, Estados Unidos son los países que lideran la mayor cantidad de combustión, la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero y que de alguna otra manera están contaminando el mundo. Si ustedes se fijan los colores acá, pues obviamente están por encima países como la China, pues en primer lugar, está Rusia, está la India, está Canadá, está Estados Unidos y en el caso de Sudamérica, Brasil está ocupando, digamos, de los países de Sudamérica, junto con México, son de los países que de pronto emiten mayor cantidad de CO2 por combustión de combustibles. Colombia en particular tiene muy poca, digamos, producción o combustión de combustibles o aporte de CO2 al planeta. En el año 2021, el resultado ya mostraba una condición de 71 millones de toneladas de CO2. Si bien Colombia no es de los países que de alguna otra manera mayor emita CO2, sí sufre mucho por la afectación en la variabilidad climática y en el impacto en la economía. Eso sí es indudable que Colombia tiene esa condición de impacto de manera importante. Esta es la estadística que nos muestra cómo se ha comportado Colombia en cuanto a emisiones. Lo que estamos viendo por acá, si uno se ubica en el 2010, del 2010 al 2016 hubo un incremento importante de emisiones de CO2 solamente por combustión de combustibles. Ahorita que les voy a mostrar en Colombia otros aportes de CO2.
y que de alguna otra manera durante la pandemia, durante el año 2020 y 2021, digamos, redujeron un poco. Pues obviamente esto pues hizo que se disminuyera la producción industrial, las empresas pues digamos cambiaran la forma de producir muchos elementos, nos cerraron a todos, estuvimos bastante encerrados y pues que se nota en esta condición. Pero en el 2019, previo a la pandemia, Colombia logró subir un poco más de 82 millones de toneladas de CO2, que de alguna otra manera decían, oiga, también empieza a ser importante el que le pongamos un interés al cambio de esa transformación de emisiones de gases de efecto invernadero. Aunado a todo lo que les estoy comentando, el mundo y los países del mundo empezaron a darse cuenta de que los cambios climáticos estaban siendo de una manera, estaban condicionando de una manera importante la variabilidad. Y cuando estamos hablando de variabilidad es que ya los inviernos son cada vez más extremos, los veranos cada vez son más extremos y se empezó a notar que a partir del año 2000, 1900, antes del 2000, 1990, 1980, hubo un cambio en el registro del comportamiento de la temperatura de la Tierra que ha ido presentando anomalías que han ido variando y que en este momento alcanzan alrededor del 1.0 y 1.1 grados centígrados y que están generando un cambio trascendental en la forma como el clima se está comportando en el planeta. No es ajeno absolutamente en ninguna parte del mundo, pero también se está encontrando que de alguna otra manera el gran consumo de energía que ha tenido el mundo después de los años 1940, 1950, cuando empezó, digamos, una demanda importante de la energía mundial, y ustedes ven aquí, digamos, el gran cambio que se da, digamos, en los últimos 70 años en particular, está muy correlacionado con este calentamiento global. Entonces, el calentamiento de la temperatura de la Tierra. Entonces, de alguna otra manera, están identificando y se logró identificar que la producción de energía, la matriz de generación de energía para dar gusto a esa demanda mundial, y que en muchos casos era producida a través del carbón, del petróleo, del gas y de fuentes, digamos, más contaminantes, está generando un cambio importante en el comportamiento de la variabilidad climática del mundo. Por eso es que ya los países empezaron a preocuparse y de alguna otra manera empezaron a decir, oiga, si no cambiamos, no vamos, este país se va a ir a un cataclismo, pues digamos, desde el punto de vista de variabilidad climática, la economía del mundo va a sufrir efectos adversos impredecibles. Y por eso es que en el marco de las Naciones Unidas se decidió en el año 2010 empezar a hablar y decir, es imperativo limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de 2 grados, preferiblemente a 1.5 grados centígrados. Cambiar el sistema energético de combustibles fósiles a fuentes renovables es absolutamente necesario. Y ya les voy a mostrar por qué de alguna otra manera al cambiar esas condiciones de combustibles fósiles a renovables es una ventaja importante que nos va a ayudar a hacer esa transformación y a ese beneficio en las condiciones de gas efecto invernadero. Es así como en el 2015, estamos hablando desde el 2010 al 2015, después de muchas discusiones, se logró el primer acuerdo, el Acuerdo de París, que se llamó la COP21, en el cual se habla de un tratado internacional firmado por 196 naciones con el objetivo de formar o llegar al escenario net cero en 2050. El escenario net cero en 2050 es el escenario donde las emisiones de gas efecto invernadero sean absolutamente mínimas. O sea, no necesariamente es imposible llegar pues a condiciones de tener emisiones de gas efecto invernadero cero, pero de alguna manera sí lo más cercanas a cero. Ese acuerdo en particular entró en vigencia el 4 de noviembre de 2016. El pasado noviembre de 2021, en la reunión de Glasgow, Escocia, se denominó la COP 2026, se ratificó ese compromiso de lograr esa carbono neutralidad para el año 2050. ¿Cómo nos estamos ayudando? O sea, o cómo vamos a agarrarnos un poco. Esta diapositiva que está presentando aquí en este momento es de la Agencia Internacional de Energía Renovable y lo que está mostrando, lo que está evidenciando es que en el mundo ha habido un cambio en los costos de las tecnologías de energía renovable. Desde el año 2010, la energía solar ha tenido un descenso absolutamente impresionante. Ha bajado el 80 o el 90%.
a los valores que se tenían en ese año 2010 a lo que hoy, en 2021 y 2022, estamos viendo cuánto puede costar. Aquí estamos hablando de $0.048 por cada kilovatio hora. Esto es un promedio mundial de los costos de alguna manera de implementación de esas tecnologías de generación en el mundo. Hay proyectos de gran tamaño, hay proyectos de menor tamaño. Los de gran tamaño están con una bolita más grande, hay otros más pequeñitos, pero de alguna otra manera, digamos que ese promedio ponderado ha mostrado que la tecnología solar es la que más ha variado o mejor variación ha tenido durante esos últimos 10 años. En el año 2010 también se hablaba de la energía eólica costa adentro, onshore, y ha tenido una disminución que si bien ha sido importante, ha sido alrededor de más o menos el 60% de lo que teníamos en el 2010. La energía costa afuera también ha tenido un descenso importante y otras tecnologías de renovables como la concentración de energía solar son tecnología que se utiliza, digamos, en países como Chile, donde es más novedosa esta condición y que de alguna manera lo que permite es como un calentamiento de una zona específica, ha disminuido de manera importante. La hidroelectricidad inclusive ha tenido un pequeño ascenso en los últimos años debido a los costos de las materias primas, la inflación, la devaluación. No ha permitido que, digamos, la hidroelectricidad se mantenga muy estable. Ha tenido durante el año 2021-2022 unos elementos importantes y por lo cual, digamos que sí se ha volcado el mundo un poco a utilizar ya las tecnologías que tienen en este momento condiciones muy baratas. Hoy en día, la tecnología en el mundo más barata para producción, como un promedio ponderado de todo, es la tecnología eólica costa adentro. Esta diapositiva nos va a permitir evidenciar cómo son las emisiones o cómo de alguna otra manera es el aporte de gases de CO2 cada vez que utilizamos una tecnología de generación. Si ustedes ven, las tecnologías que son basadas en carbón, diésel o gas natural son o producen gases efecto invernadero, digamos CO2, mayor cantidad de CO2, que está muy por encima de tecnologías como las renovables. Aquí tenemos la fotovoltaica, aquí tenemos la hidroeléctrica y aquí tenemos la eólica. Es decir, que de las fuentes renovables que hoy estamos tratando de que se involucren en el mundo, la energía eólica es la que menos aportes de gas efecto invernadero está haciendo de manera importante en el mundo y la que de alguna otra manera pudiese mejorar las condiciones climáticas y por la cual la apuesta también de generación le está siendo muy fuerte en el mundo. La nuclear, digamos, todavía si bien tiene un rango intermedio, en algunos países ya empieza a ser desmontada. En algún momento algunos libros internacionales hablan de la tecnología nuclear o generación nuclear como una tecnología limpia o una generación limpia, pero digamos que dentro de las renovables, las que están mandando en este momento la parada en el mundo son la fotovoltaica, la hidroelectricidad y la eólica. Esas son las fuentes de generación en las cuales la transformación energética le está apostando. Les estaba indicando que las emisiones o el mundo se puso de acuerdo en esas sendas de emisiones y en el año 2015, en el Acuerdo de París, fijaron una condición en la cual en el 2010 aproximadamente se estaban manejando por aquí 35, 36 gigatoneladas de CO2 anuales por toda la generación de energía en el mundo. Entonces, lo que se ha pretendido es cómo o la meta es reducir muy drásticamente, tener una curva de reducción muy drásticamente hasta llegar al escenario net cero o el escenario en donde las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050 sean las mínimas posibles o las más cercanas a cero. Esto tiene una cantidad de componentes, de acuerdos, que de alguna otra manera les quiero mostrar acá. Hay unas metas establecidas y son más de 190 países los que se pusieron de acuerdo y que nos hablan de que definitivamente cada 5 años por lo menos hay que tener unas metas en todos los temas eléctricos, en la industria, en el transporte, en las construcciones. Por ejemplo, en el 2030 se supone que en el mundo el 60% de la venta de carros en el mundo tendrá que ser eléctrico, o sea, para el año 2030.
Es complicado esa meta, pero si de alguna otra manera queremos que precisamente se reduzca o empezar a que la tendencia de la curva de emisiones de gases de efecto invernadero no siga creciendo, sino que efectivamente cambie esa condición, también se tiene que producir por lo menos que en el mundo de tecnología solar y de viento se ingresen por lo menos 1020 gigavatios. Colombia hoy tiene 18 gigas de generación de todo. O sea, entre todas las tecnologías de generación hablamos de 18 gigavatios. En el mundo tenemos que ingresar por lo menos cada año, 1020 gigas, lo cual es un reto impresionante. La idea es que, digamos, en el 2035, por lo menos el 50% de la venta de los carros de transporte grande, los camiones, sean convertidos a tecnología eléctrica. En el 2040 también hay una meta importante de que los combustibles que utilizan en la aviación sean combustibles en lo posible de baja emisión. Se habla del hidrógeno como ese combustible que de alguna otra manera pudiese ser la oportunidad que ayude a cambiar a revertir esa posibilidad de uso. El hidrógeno, la desventaja un poco del hidrógeno es que para producirlo hay que utilizar energía, hay que generar una electrólisis que separe el hidrógeno y el oxígeno del agua. O sea, hay que utilizar agua para producir un proceso de electrólisis, una separación del hidrógeno, y ese hidrógeno que se produce puede ser almacenado y puede ser también aprovechado en generación. La ventaja es que después de que se produce la generación con hidrógeno, lo que sale es vapor de agua. O sea, es limpio, no hay salida de gases de efecto invernadero. Por eso es que se habla de que el energético hacia donde el mundo va dirigido es el hidrógeno y es una apuesta mundial, y Colombia tiene unas oportunidades, como vamos a hablar aquí más adelante, de esa tecnología. Se dice entonces que para el año 2050, si se cumplen todos esos compromisos de todos los países en donde hay un ingreso importante de todas las plantas de energía renovables, hay un cambio en la transformación en la eficiencia de la gestión energética, el uso de mejores luminarias más eficientes, donde la industria se convierta de no uso de carbón, sino pasársela a la electricidad. Hagamos una electrificación de todos los usos y sectores finales de la industria. Se aproveche el hidrógeno de todos los derivados que eso implica, más otras tecnologías un poco más costosas que son captura de carbono. Eso es un poco más complicado. Pudiésemos tener que el 80% de esos cambios, de alguna otra manera, de la forma como hoy la generación de energía se logra, pudiésemos reducir el 80% de la meta de compromisos que se tendría de gases de efecto invernadero en el año 2050. Yo creo que se está trabajando. Les quería mostrar un poco aquí, digamos que los países, habíamos hablado de que China y Estados Unidos son los países que más contaminan en el mundo. Veamos aquí algo. En 2020, de toda la capacidad adicional que ingresó en energía eólica en el mundo, China está ya por lo menos aportando el 70% de esos ingresos en tecnología renovable en el tema de viento, y en el tema solar está de todo, comparado con lo que se tiene en el mundo, también está haciendo un aporte importante alrededor del 35 del 40% de esa adición que tenemos acá. Se sigue produciendo mucha tecnología eólica y solar en China, y digamos lo que está buscando el mundo, como les estaba indicando, es una transformación. Nosotros, la matriz de generación del mundo hablaba de que en el 2010, 2011, las fuentes de energía no renovables superaban en crecimiento a las nuevas capacidades de energía renovables. Eran más costosas. En el 2010 eran muchísimo más costosas, pero la evolución ha cambiado y el crecimiento de las energías renovables se está haciendo de manera muy importante. Ya hoy en día, casi que la torta está ido cambiando. El ingreso de tecnologías renovables está siendo alrededor del 80%, y tal vez un 20% está ingresando con tecnologías de generación todavía contaminantes o no renovables. Estados Unidos ha tenido también un cambio importante. Por acá en el año 2010 era muy importante la tecnología de carbón, los curitos, las térmicas a carbón, y ya hoy en día están ingresando de manera importante dentro de su capacidad adicional
el ingreso de la energía solar y el viento. Miren aquí dentro de todo lo que ha ingresado en el 2021, está establecido por lo menos el 60 o el 70%. Y un aspecto importante, están hablando de una posibilidad de almacenamiento con baterías para aprovechar precisamente que esta tecnología solar y viento, que no todo el tiempo se puede lograr, digamos en el tema solar solamente se logra cuando sale el sol a las 6 de la mañana y oscurece a las 6 de la tarde. Ellos en particular ya están trabajando en esos almacenamientos y en esos aprovechamientos a través de almacenamiento por baterías, lo cual está haciendo de manera, digamos, importante y va a hacer que esa economía de escala para esas baterías también disminuya. El mundo en el 2050 va a necesitar por lo menos 6.4 veces más de energía de lo que hoy demanda. Hoy el mundo tiene 25.000 teravatios hora de demanda de energía. Aproximadamente en Colombia tenemos 77 teravatios. El año 2022, eso fue el final, la demanda final de energía de toda Colombia. Y pues obviamente para crecer toda esta condición como tal, vamos a tener que ingresar mucha generación. Hoy en día, la matriz de generación nos habla, en el año 2020-2021, de que la mayoría de la generación es con características no renovables, pero hacia donde vamos es que por lo menos casi el 69%, el 70% de la energía renovable, con todas las metas, todos los acuerdos y con los costos que ha disminuido esa generación, se pueda revertir la torta. Lo que antes estábamos hablando por aquí del 25%, en el 2021, muy posiblemente eso va a ser muy pequeño en el 2050, con tendencia obviamente a ser mucho más inferior de lo que se tiene establecido. Entonces, pensemos que en el mundo hay unos retos importantes y unas metas que se han establecido dentro de los acuerdos. A 2030, el mundo tendrá que haber disminuido los gases de efecto invernadero por lo menos en el 45% del valor que se tenía establecido para ese 2010. Y en el 2050 tenemos que llegar a gases en un escenario de net cero o gases de efecto invernadero que sean asimilables a casi cero. En el 2030, la energía renovable va a tener que alcanzar más de 10.770 gigas en todo el mundo. Hoy la capacidad de todo el mundo son 3.000 gigas. Por lo tanto, de alguna otra manera, en lo que nos resta del año, de lo que nos resta de estos 7 años, 8 años en particular, hay una gran meta. Por lo menos 1.200 gigavatios necesita el mundo para ir alcanzando esa meta que se requiere para el 2030 e ir revertiendo la matriz de generación. En el 2050 la electricidad será el principal vector energético, definitivamente convertir todos los procesos industriales en energía y ojalá energía producida por energía renovable será esa meta. Y como les mostraba a ustedes, superará el 60% de esa matriz al final del proceso. El hidrógeno será uno de esos elementos importantísimos. El hidrógeno y sus derivados representarán el 12% del uso final de la energía en el año 2050, siendo el hidrógeno verde. Hidrógeno verde es el que se produce o es el que utiliza la electrólisis producida por energía de viento y energía solar. Son esos elementos que de alguna otra manera ayudan, y la energía renovable, la hidroelectricidad también, son los que van a llamarse hidrógeno verde y que representan un potencial importante para aprovechamiento de la energía en el mundo renovable en el 2050. Se van a tener que gastar o se van a tener que invertir muchos billones de dólares para poder alcanzar esta condición que tenemos acá. Y pues obviamente una transformación del modo de consumo, de producir y de trasladarnos en el mundo, porque como tal tenemos que cambiar el planeta o la forma como estamos trabajando. Hablemos un poco del inventario de emisiones en Colombia y cómo se ha comportado Colombia. En el año 2018 se hizo el último inventario de emisiones en Colombia, lo que permite evidenciar unos aspectos importantes. La energía en particular o los gases de efecto invernadero producidos por el sector energético en Colombia representan el 31%, pero aquí en energía hablamos del transporte, lo que genera el sistema de transporte, la quema de combustibles por las industrias, las emisiones fugitivas, la quema de combustibles en residencias, en sector comercial, todos esos elementos que de alguna otra manera llamamos generación energética, de alguna otra manera representan solo el 31% de toda la capacidad de emisiones que en el 2018 está produciendo Colombia. Estos son 302 millones de toneladas de CO2 que Colombia producía en el 2018.
El 59% de esos gases de efecto invernadero son ocasionados específicamente por los temas de agricultura y la ganadería. Es ahí donde Colombia tiene que ponerle el ojo. Nosotros tenemos una matriz de generación limpia. La hidroelectricidad es limpia, nuestra matriz es limpia. Nos han calificado en el índice de transición energética durante varios años como uno de los países que está en el top 10 y en el top 20 dentro de los índices de transición energética por ser una matriz de generación realmente limpia. Pero en Colombia tenemos que trabajar en estas condiciones. Tenemos que trabajar en una transformación en los usos de la agricultura, la ganadería, silvicultura, porque es ahí donde realmente las emisiones están siendo de una característica importante. ¿Cuál es la apuesta de Colombia? Y eso está establecido, hay unos planes dentro del informe de actualización de cambio climático para Colombia que se llama el BUR 3. Están establecidos unos planes para establecer eficiencia energética, trabajar sobre emisiones fugitivas, gestión de la demanda, cambiar la generación de electricidad, la sustitución energética. Y lo que pretende Colombia es que para el año 2030 podamos reducir el 51% de las emisiones que tendríamos si hubiéramos seguido con esa senda de crecimiento al año 2030. Nosotros teníamos por aquí alrededor, ya les hablaba, de 235 millones de toneladas de CO2. Si no hiciéramos absolutamente nada, estaríamos subiendo los 345 millones de toneladas de CO2 como escenario de referencia, y la meta es para el 2030 bajar esa condición al 51%, que es lo que está establecido como un compromiso, digamos, dentro del marco climático mundial. Nosotros en Colombia tenemos posibilidades bastantes dentro del potencial eléctrico. Colombia hoy habla de un potencial en el tema eólico de más de 27 gigavatios costa adentro. La mayoría de ese potencial está en La Guajira. Y hay un potencial importante que empieza a ser identificado y aprovechado, que es la energía costa afuera, eólica costa afuera, y de la cual se habla de un potencial de 50 gigavatios. Nosotros hoy, recuerden que tenemos una matriz hoy que la suma total de la capacidad instalada es de 18 gigavatios. Entonces tenemos por lo menos en energía eólica más de 70 gigavatios que pudiésemos aprovechar claramente para este desarrollo. Tenemos se ha identificado por parte de las entidades internacionales, el IRENA, que es el Instituto Internacional de Energía Renovable, ha identificado que Colombia es el cuarto país del mundo, en donde el precio más bajo para producir hidrógeno verde en 2050 lo podemos tener con base en esas posibilidades de todo ese potencial que tenemos para aprovechar aquí de energía eólica, de energía solar, y que de alguna otra manera nos puede colocar en el cuarto país del mundo donde el hidrógeno puede tener la producción más baja. Eso es un reto importante, es una posición importante. Nos gana en Latinoamérica Chile, pero el resto, digamos que somos el país del mundo en Sudamérica, que es Latinoamérica, que tiene ese privilegio. Dentro de ese plan de transición de fuentes no convencionales de energía renovable, en el 2014 empezaron con la primera ley, fue la ley 1715, que de alguna otra manera establecía esos incentivos para que fueran ingresando esa generación solar, esa generación de no renovables que permitiera ir cambiando esa matriz de generación. Durante los 4 años del gobierno Duque, sacaron un plan de desarrollo, una ley de transición energética o unas hojas de ruta para el hidrógeno, para la energía costa afuera, para la energía producida por geotermia. Toda esta información está publicada por el Ministerio de Minas y Energía del año 2022 y unidos a un documento COMPEX, el 4075 del 2022, que tiene 97 planes de acción para consolidar una transición energética que se tenía planeada entre el 2022 y el 2028, con inversiones de 283 billones de pesos. Es muy claro, este documento COMPEX es muy interesante, de pronto quien tenga la posibilidad de leerlo lo va a entender porque es muy claro, establece muy bien cuáles son las prioridades, cuáles son las entidades que de alguna otra manera tienen que liderar eso dentro del gobierno y que de alguna otra manera se espera que puedan dar cumplimiento. Ojalá que en este nuevo gobierno no se destruya un poco lo que se ha avanzado y, digamos, se construya sobre lo construido. En Colombia, en el 2023,
debido a una reglamentación de las nuevas solicitudes de conexiones de los proyectos. Hoy en día las conexiones de los proyectos se tienen que ir digamos, a una competencia porque en el país hay un retraso en el tema de la conexión de manera importante, que habla de que se presentaron 53 gigas de solicitudes, o sea, proyectos suficientes para tener energía renovable. No hay cómo conectarlos. En este momento fueron asignadas solamente una pequeña capacidad de 7.5 gigas, que de alguna otra manera ya están siendo, eh, digamos, aprovechadas por las diferentes empresas que de alguna otra manera se ganaron esa conexión. En Colombia, la expansión de generación en Colombia se hace a través de varios elementos. Uno, subastas de cargo por confiabilidad, subastas de largo plazo, y también se puede hacer ingreso al país de proyectos de generación. Una empresa como Isagen, por ejemplo, no necesitó que los proyectos eólicos que hoy tenemos en La Guajira, como Guajira 1 y WES, 32 megavatios que tenemos allá, no participaran en una subasta, en dos subastas que tiene el país, pero que de alguna otra manera permitieron a través de estructurar unos contratos de largo plazo y, digamos, manejar unas condiciones de ingreso por la bolsa de energía que permitieron llevar a cabo la posibilidad de esos proyectos. En estas subastas, digamos, es la posibilidad en la cual a partir de 1994 y esas reglas se ha tenido el ingreso de grandes proyectos de generación del país. Sogamoso, Amoyay, Tuango, todo ese tipo de subastas que de alguna otra manera han ingresado y han incorporado muy buena parte de la generación del país. En el año 2019, como se presentaron o se generaron dos subastas, una de largo plazo, que es para fuentes no convencionales de energía exclusivamente, y otra de cargo por confiabilidad. Para los proyectos de fuentes no convencionales de energía que fueron a esas subastas, se adjudicaron 9 proyectos eólicos con un total de 1.300 megavatios y 4 proyectos solares que se apropiaron con 475 megavatios. En total fueron 13 proyectos que sumaban alrededor de 1.780 megavatios aproximadamente. De esos proyectos que tenían que haber ingresado al país el 1 de enero del año 2022, hoy no ha ingresado un solo megavatio. Han tenido dificultades y muchas. Y vamos a hablar un poco de esas aquí rápidamente. En la subasta del 2021, la subasta que también se realizó para los contratos de largo plazo para proyectos, fueron adjudicados 11 proyectos solares básicamente. No hubo ninguna adjudicación de proyectos eólicos en esa oportunidad. Los costos de implementar esta tecnología de proyectos eólicos frente a la remuneración de la energía que se tiene en esas subastas realmente no fue competitiva, y de alguna otra manera los únicos proyectos que entraron fueron casi 800 megavatios de proyectos solares, al menos adjudicados. Esos proyectos, a pesar de los atrasos que tienen, se espera que entren por lo menos en este 2022, el 2023 y el 2025, entren por lo menos 2.574 megavatios que están atrasados, porque necesitamos que la matriz de generación del país cambie. Con base en lo que hoy es la capacidad instalada del país, que es alrededor de los 10.800 megavatios de capacidad instalada, y las asignaciones de capacidad que se han ido teniendo por parte de los proyectos, ¿cómo va a cambiar la matriz de generación? Miren, de generación hidráulica, el 66% que hoy se tiene, se espera que en el año 2032 cambie o disminuya a un 35%. La generación solar, que hoy tiene solamente una participación del 2%, pase a ser el 39%. La generación eólica, que hoy es ínfima. Nosotros, o sea, solamente Gepirachi, que es DPM, que ya lo van a desmontar este año, y los 32 megavatios que hoy funcionan en La Guajira son los únicos megavatios eólicos. Esperamos que ingresen al país por lo menos en el 2032 4.000 megavatios de energía eólica que de alguna manera diversifique esa capacidad instalada que tenemos acá. Ustedes han escuchado un proyecto como la colectora. La colectora es una línea importante junto con unas subestaciones que deben ser mejoradas y construidas entre el departamento del Cesar y La Guajira. Hablamos de 470 kilómetros. Esa línea en particular, esas subestaciones son necesarias para que en el país ingresen al menos 7 proyectos eólicos que están necesitando de esa línea. Sin poder construirla, no puede ser
inyectado al sistema interconectado nacional un solo electrón, un solo kilovatio hora a la matriz de generación del país. Por lo tanto, es necesario que este proyecto colectora entre a aportarle, se construya lo más rápido posible. Dificultades en la región, todas. Los temas sociales, dificilísimos. Consultas previas, muy complejas, muy complicadas. En este momento se habla de que la fecha que se tenía establecida por el Grupo de Energía de Bogotá para terminarla es el 2025, pero ya se está hablando de que los atrasos pueden llevar a que el proyecto termine solamente hasta el año 2026. Algunos retos de la transición energética del país. Como les decía, tenemos que seguir pensando en que tienen que entrar alrededor de más de 4.000 gigas que están retrasados de proyectos en el país. 2.3 gigas de proyectos eólicos, 1.1 gigas en proyectos solares y alrededor de 0.8 gigas en proyectos térmicos que también participaron en la subasta y que están entrando, pero digamos de alguna otra manera ese componente solar y eólico de alguna otra manera deberá entrar al país y eso es un reto importante. Hay más solicitudes de conexión que puntos de conexión en el país. Hoy tenemos que trabajar. El reto para el gobierno es revertir esta situación, buscar una expansión de verdad para que los puntos de conexión se logren y que la expansión de la generación que se tiene y la futura pueda ingresar con oportunidad, con equidad y con renovación de la condición del parque de generación. Muy importante, hay inquietudes acerca de los nuevos planes de desarrollo del gobierno, la creación de una agencia nueva que sustituye a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. El Estado tiene ganas de renovar un poco esta condición, hay incertidumbre. Apenas en mayo el Estado ha prometido mostrar cuál va a ser el nuevo plan que tiene para abordarlo. En los temas sociales y ambientales, la Guajira, el tema de las consultas previas, la reglamentación de una nueva ley que es el Acuerdo de Escazú, que de alguna otra manera le da digamos, mayor injerencia o mayor participación a las comunidades que se sientan vulneradas por la construcción de cualquier tipo de proyecto, va a ser un reto importante porque seguramente vamos a tener dificultades para lograr entrar en esos cronogramas que se tienen para los proyectos y tendremos que adaptarnos. El país está creciendo en el consumo de la demanda de electricidad. Estamos hablando de entre el 2.2 y el 3.3% que se tiene que dar entre el 2022 y el 2026. El país tiene que estar buscando alrededor de 500 o 600 megavatios en promedio durante estos próximos 10 años de ingreso anual para que de alguna otra manera estemos, digamos, a la altura de la demanda de energía. Hoy, en el 2023, hubo un llamado a una subasta de cargo por confiabilidad que se va a realizar en agosto. Esperamos que en esa subasta haya una buena participación, pero una buena subasta, una buena participación de proyectos requiere que haya también un trabajo en las conexiones en los cuales hoy hay problemas. Definitivamente hay que prepararnos en educación y tecnología. El tema de la digitalización es un reto en el cual tenemos que cambiar la forma cómo vamos a aprovechar un poco la forma como nosotros manejamos nuestros elementos electrónicos en casa, el aprovechar, digamos, las horas y las tarifas dinámicas que nos va a ofrecer el mercado y que tenemos que prepararnos y educarnos para lograr ese objetivo. Tenemos que tener claridad en el gobierno de las hojas de ruta de la transición. Y también hay riesgo en el país por el tema de las inversiones. Todavía las tasas de interés siguen muy altas, la volatilidad de los mercados y la inflación mundial está haciendo un aporte a la incertidumbre que de alguna otra manera en las inversiones en este tipo de proyectos todavía no es tan clara. Tenemos que trabajar, como les decía, en la digitalización y capacitación y en la educación un poco más de los usuarios. El plan del gobierno Petro tiene 3 programas estratégicos, uno enfocado a comunidades energéticas, otro energía del cambio y otro un cambio cambio de la energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos por el Instituto Nacional de Transición Energética, que de alguna otra manera esto es todavía algo muy teórico que necesitamos conocerlo y que de alguna otra manera esperamos conocerlo en mayo por parte del gobierno. Les agradezco mucho a todos. Espero que haya de pronto, si hay inquietudes, podamos conversarlas en estos últimos minuticos que nos quedan de la charla. Muy amables. Víctor Hugo Vázquez, por aquí tiene la pregunta. Bienvenido, Víctor Hugo. Muy interesante la charla, con muchos elementos que aportan pues a nuestro conocimiento y me surgen un par como de inquietudes como para la reflexión.
cuando explicabas en Colombia específicamente el tema de las emisiones de CO2, decías que el mayor porcentaje de emisiones de CO2 no es por la generación de energía que nosotros tenemos, que claramente es limpia, es un más de tema de ganadería y agricultura y que eran superiores o alrededor del 59%. De eso, entonces, por ejemplo, no se habla nada. Habría que, como estrategia o política del gobierno, empezar a manejar esos temas y decirlo como es. O sea, el tema no apunta a la generación de energía, sino a mejorar las prácticas ganaderas y agropecuarias, como un primer elemento que me parece interesante. Y lo otro, tampoco en lo que nos explicas, en las cifras y en lo demás, el tema de no seguir explotando hidrocarburos finalmente no tiene que ver con la generación limpia. O sea, son como, pareciera ser que son elementos distractores para, digamos, reducir el tema petrolero. Pues porque claramente la matriz de generación de energía de Colombia es limpia porque es hidroeléctrica en su gran mayoría y le está apuntando a las eólicas y a las solares también en una buena fuerza. Entonces, pareciera uno entender que, digo yo acá, en mi poco entender, nos están enredando con un argumento que en realidad no es. De acuerdo, doctor Hugo, pues yo creo que las prioridades de gobierno y el mensaje que de alguna otra manera debería dar el gobierno un poco es a que deberíamos fortalecer nuestra transición también, pues un poco aprovechar que los costos de generación pues de muchas de esas tecnologías están disminuyendo y pues son competitivas y son importantes que ingresen, valiosísimo, pero el trabajo del país tiene que ir enfocado también a unas actividades en donde haya mejor reforestación, en donde haya una conservación de bosques, en el tema de la ganadería, digamos, de alguna otra manera se vaya mejorando en tecnología, un cambio en la producción de agricultura. Ahí hay unos temas y unas oportunidades de trabajo impresionantes que creo que de alguna otra manera por este tipo de charlas me parece muy importante porque empezamos a darnos cuenta un poco de que todo lo que nos llega a través de los medios de la lectura debe tener un contexto y creo que, digamos, de alguna otra manera estas charlas y estos conversatorios nos ayudan como a entender un poco ese nuevo contexto en que se está dando. Muchas gracias, Víctor Hugo. Didier tiene por aquí una consulta. Sí, Giovanni, buenas tardes. Muchas gracias, antes que nada, por la presentación. Unos datos, pues, bien interesantes para trabajar, pues, en el día a día. Nosotros que estamos de pronto de cara al cliente, el equipo de comercialización, pues, nos da más complementos para poder presentar. Tenía dos inquietudes puntuales. Bueno, una, en una slide nos mostraba acerca de las emisiones de CO2 por tipo de tecnología, ¿sí? Y me causaba curiosidad, o sea, ¿cuál es la metodología que se utiliza para calcular esas emisiones? Si es básicamente por análisis de ciclo de vida, o qué se usa pues como para mirar esas emisiones. Y dos, con el hidrógeno. ¿Por qué? ¿Cuál es como la causa principal de que ese hidrógeno sea, que nosotros estemos ocupando el cuarto lugar en ser como más económicos en la producción de hidrógeno? Esas serían como las dos consultas. Gracias. Muchas gracias, Didier. Pues digamos de alguna otra manera, pues nos tendríamos que adentrar, digamos, en las diapositivas, si hay criterios en cuanto a que las tecnologías de alguna otra manera utilizan, digamos, unas ventajas en las eficiencias mismas de la gestión energética. Digamos, los paneles solares todavía tienen un potencial por mejorar o de aprovechamiento. La radiación solar en particular tiene una eficiencia del 16%. De toda la radiación que nos llega del sol a un panel solar, solamente el 16% es realmente aprovechado por ese panel solar. Entonces, cada tecnología de alguna otra manera va teniendo su criterio y que pudiésemos ahondarlo pues un poco más con documentos técnicos que pudiésemos aprovechar, pero de alguna otra manera eso está soportado en documentos de las Naciones Unidas que nos pueden establecer allí. El tema del hidrógeno es que en particular Colombia, en el sector de La Guajira, tiene los vientos de generación, la promedio de vientos más altos del mundo.
cuando vienen aquí entidades internacionales a preguntarnos y todos estos vendedores internacionales que han desarrollado proyectos eólicos, vienen y nos preguntan aquí, venga, muéstreme cuál es el promedio de vientos que ustedes están manejando. Y nosotros le mostramos 9, 10 metros por segundo. Y ellos se aterran porque generalmente en Europa, y Europa y Asia, que tienen, digamos, una tecnología mucho más madura y de trabajo en ese tipo de tecnologías, los promedios de velocidades son de 6 metros, 5 metros, 4 metros, y con eso han llevado a cabo sus proyectos. Y se aterran un poco de la ventaja que tiene Colombia en cuanto a los vientos y que pudieran ser aprovechables. Eso de alguna otra manera está siendo retribuible en que el factor de planta de esos proyectos en Colombia sean muy altos, muy onerosos, pues digamos muy buenos para lograr una competitividad energética, y que al producir esa energía o al aprovechar la energía de esas fuentes renovables que tenemos en Colombia con factores de planta muy buenos, entonces generen que el costo de generación del hidrógeno en el futuro sea muy competitivo. Y cuando lo comparan con todos los costos del mundo, Colombia llega a ser el cuarto país del mundo en el 2050 en el cual pudiésemos tener la producción de energía basada en hidrógeno de manera muy competitiva. Ese es más o menos el contexto, pero hay información que se puede seguir aprovechando para la lectura. Andrés Mauricio. Perfecto, Giovanni, muchas gracias. A vos, muchas gracias, Didier. Andrés Mauricio. Giovanni, pues no sé si iba a preguntar algo, bueno, pero es desde el desconocimiento también. Tranquilo. Ahora mencionabas que en la producción del hidrógeno, pues que es como algo nuevo, novedoso, tiene un costo, no sé si te referías pues como a un costo ambiental o que genera para su producción un costo en el CO2, digámoslo así, un impacto, una emisión, así como lo puede generar, digamos, la construcción de una hidroeléctrica, como lo puede generar la fabricación de paneles solares y todas estas tecnologías eólicas y todas que con tanto entusiasmo se promueven de que son renovables, ¿cierto? Que son renovables, perdón. Y todas llegan como con todos estos impactos anteriores para llegarlos a producir y que tienen un impacto en el ambiente por generar emisiones antes de llegar allá a empezar a generar energía eléctrica renovable. Sí. Entonces, no sé si de pronto todos esos costos o impactos de generación CO2 previa están inmersos digamos, en el montaje y en la promoción de estas nuevas tecnologías y tecnologías renovables, y en cuánto tiempo después de que empiezan, digamos, a funcionar y a producir, compensan todo ese impacto previo que han tenido. Por ejemplo, se promociona mucho el vehículo eléctrico, es como un ejemplo, pero para el vehículo eléctrico necesitamos generar un poco de baterías, un poco de minería y que tienen un poco de problemas ambientales y sociales previos a eso, ¿cierto? Para esa producción. Pues porque sabemos que la minería de ciertos de esos insumos se hacen en países pobres, con explotación de seres humanos, incluso de niños, y un poco de cosas pues inmersas ahí. Y no sé si se han medido todos esos impactos para decir que estamos promocionando algo que detrás tiene un poco de aspectos negativos para lograr algo positivo. Entonces, ¿y en qué momento se pueden ir compensando eso? O si se ha tenido en cuenta como en todos esos estudios que hacen, porque suena muy bonito, pero a la larga puede por debajo tener unas cosas feitas, pues. Entonces, no sé si es algo muy politizado como para su promoción. Yo creo que tiene de parte y parte, Andrés. Es cierto que de alguna manera para producir, por ejemplo, paneles solares se necesitan 16 minerales más. Hay un artículo internacional que los puedo compartir que habla sobre una comparación entre la cantidad de minerales que se necesita para producir o dentro de la producción de generación de energía hidroeléctrica y la producción de temas solares. Se necesitan alrededor de 16 minerales más en el tema solar que en el tema de hidroelectricidad, digamos. O sea, se necesitan menos minerales o menos minería para trabajar en el tema de hidroelectricidad, en los componentes eléctricos y para generar, digamos, esta condición. Yo creo que eso tiene mucha conversación de largo y de ancho. Existe muchos interrogantes. ¿En qué va a pasar? La vida útil de los paneles solares es de 30 años. Los proyectos que nosotros estamos inaugurando en Colombia, veremos un impacto dentro de 30 años y qué vamos a hacer con esa cantidad de paneles que se están implementando dentro de los proyectos hidroeléctricos. Los temas eólicos en el mundo también están siendo cuestionados porque hay una cantidad de basura
y basura de palas eólicas, de aspas, de elementos de aerogeneradores que de alguna otra manera no fueron pensados hace 20 años atrás que fueran reciclables y que de alguna otra manera hoy están siendo cuestionados también desde el punto de vista ambiental. Entonces, sí hay mucha discusión, sin embargo, por el tema medio político y digamos de alguna otra manera por esas necesidades también de unos países muy poderosos como China también en su economía, manejan un discurso todavía muy ambiental, pero a la hora del té hay que mirar esos elementos también con lupa. Nosotros hemos evaluado y aquí en ISAEN hemos luchado porque se entienda que la hidroelectricidad es la energía, digamos, con condiciones de generación más eficientes, que utiliza la cantidad de energía que es necesaria para producir 1 kilovatio de energía hidroeléctrica es mucho menor que muchas otras tecnologías de las que nos estamos indicando acá. Para producir aerogeneradores y para producir tecnología solar, a veces se necesitan más energía, otros componentes para elaborar esos componentes. Y lo que sí hemos encontrado es que la hidroelectricidad tiene una vida útil 50, 100 años. Seguirá siendo la hidroelectricidad un elemento muy importante y tendremos que ir venciendo también esa comunicación o ese mensaje que en el mundo se habla todavía de que como satanizando un poco la hidroelectricidad. Yo creo que Colombia tiene un potencial todavía en hidroelectricidad muy importante y de alguna otra manera la hemos ido satanizando. Así que importante el reto y importante que sigamos teniendo estas posibilidades de conversatorios y de compartir documentos que nos puedan ayudar a ese mensaje. Muchas gracias, muy claro, Giovanni, gracias. Muchas gracias. Muchachos, por aquí veo que pues obviamente ya son las 5:08. Les agradezco enormemente a todos el espacio, la oportunidad, el tiempo por haberse quedado. Un tema que es apasionante para todos. La charla entiendo que está siendo grabada y voy a dejar para que se comparta la presentación y puedan mirar algunos elementos de la misma. Muy amables y estoy aquí en ISAGEN en cualquier momento para que me puedan contactar.